Hola, bienvenido al canal. Ya sabes que en un huerto en muchas ocasiones puede que una variedad nos guste mucho pero no merezca la pena guardar semillas de ella, o bien porque sea híbrida, o bien porque se nos haya cruzado, o por otros motivos de los que te hemos hablado en otros vídeos anteriormente en el canal. Por eso tienen tanto valor las semillas que llamamos libres y que son totalmente reproducibles, y sobre eso es lo que te quiero hablar en este vídeo. Las semillas tradicionales son tesoros ocultos que nos ayudan a entender las culturas alimentarias de todo el mundo. Además, son verdaderas reservas de biodiversidad genética. Consideramos como semillas tradicionales aquellas que fueron creadas antes de 1950. Esta fecha límite es flexible, evidentemente, y no viene de unos pocos años antes o después. Pero, ¿por qué se considera 1950 el punto de inflexión entre las semillas que son tradicionales y las que ya no? Es porque a partir de ese año, en lo que hace referencia a las semillas, empezaron a reinar en la agricultura comercial las llamadas semillas híbridas o variedades híbridas, que eran completamente homogéneas y que ya buscaban otra serie de características distintas a las que habían perseguido la selección familiar, la selección particular que se había hecho anteriormente durante generaciones y generaciones. Sobre los tipos de semillas, sobre las semillas transgénicas, las híbridas, las semillas libres, las tradicionales y todas las que hay disponibles, te hablamos en profundidad en este vídeo que te dejo por aquí. Me parece que si quieres guardar, preservar, regalar, conservar tus propias semillas en el huerto, es muy interesante que conozcas a fondo las diferencias entre cada una de ellas. Ya sabrás, sobre todo si sigues los vídeos del canal, que nos encanta cultivar plantas, variedades que se salen de lo habitual. Le damos mucho valor a poder cultivar en nuestro huerto aquello que no encontraríamos en el comercio. Sucede en muchas ocasiones que entre esas variedades tan desconocidas encontramos auténticos tesoros, como es el caso de esta planta que tengo tras de mí y que es probable que ya hayas visto en varios vídeos, incluso que te hayas preguntado de qué se trata esos frutos tan extraños rojos que cuelgan en el fondo. Podríamos decir que es una berenjena, de hecho se la conoce como berenjena amarga o berenjena africana, aunque si hablamos con propiedad no lo es, se trata de una especie distinta, Solanum aetopicum, también conocida como gilo. Y pese a su nombre de berenjena amarga, resulta que esta variedad en concreto nos ha sorprendido porque no presenta apenas amargor en sus frutos. Están buenísimos, tienen una textura deliciosa y además sus hojas son muy buenas y muy nutritivas, incluso más que el propio fruto. Se puede comer como comeríamos una berenjena en el caso del fruto o como unas espinacas en el caso de la hoja. Fíjate qué cultivo más completo, nos puede dar dos cosechas completamente distintas a la vez y además las dos están buenísimas. Ahora ya estamos dejando que los frutos maduren hasta el final para que se formen unas semillas que nos den el mejor resultado posible. Pero aún así, y pese a que estamos ya en noviembre, ya ves que la planta sigue produciendo frutos nuevos, por aquí tenemos incluso flores, pero nosotros nos estamos centrando en que los frutos que ya habían acaben su ciclo, se empiecen a arrugar para cosecharlos, dejarlos aún un tiempo más porque la semilla sigue madurando en su interior y luego podremos separar perfectamente estas semillas de la pulpa, dejarlas secar antes de envasarlas y, cómo no, compartirlas, porque esta planta, en esta variedad hemos encontrado uno de esos tesoros,
que seguro vamos a compartir con los miembros del Club de la Semilla. Procuramos guardar las semillas de todas las variedades que cultivamos en nuestro huerto. Evidentemente, en algunas fallamos, pero en la inmensa mayoría lo conseguimos. Si tenemos unas pocas, serán las suficientes para guardarlas hasta la siguiente temporada y poder repetir ese cultivo. Y si tenemos más, serán ya las suficientes para poderlas compartir. Por si aún no conoces esta iniciativa que empezamos hace ya unos meses y mediante la cual compartimos las semillas y las variedades de nuestro huerto, se llama el Club de la Semilla, como he dicho antes. Se trata de una suscripción de entre 6 y 12 meses en las que los socios reciben cada mes entre 5 y 7 variedades distintas en su casa, siempre teniendo en cuenta aproximadamente que el calendario de siembra. Digo aproximadamente porque en unas y otras zonas puede variar un poco y claro, no es lo mismo lo que se puede plantar en el sur de la península que en el norte de Europa, y en realidad hay socios que están tan alejados como esos dos extremos que te he dicho. Todas las semillas que enviamos son de variedades totalmente reproducibles, con la idea que los socios y las socias puedan guardar sus propias semillas, puedan multiplicarlas y ser cada vez más autosuficientes, incluso regalarlas y compartirlas con quien gusten. Y es que ese es el espíritu del Club de la Semilla, compartir toda esta parte de nuestra biodiversidad cultivada que tanto y tanto nos aporta y que se está perdiendo a unos pasos agigantados. Además, formando parte del Club de la Semilla, entras en una comunidad de gente con la que compartes tus mismas aficiones, la huerta, las mismas inquietudes, y también puedes consultarnos directamente en cualquier momento las dudas que tengas o nuestra opinión sobre algún aspecto en concreto, siempre centrados en el tema de la agricultura y de las semillas. Pero es que además contamos con un chat en el que estamos continuamente en contacto con todos los socios y donde también podemos encontrar con otros expertos que nos pueden asesorar en cuestiones tan importantes como las plagas o el vermicompost o el compost. Detrás mío tengo una espinaca malabar. Por si no sabes de qué se trata este cultivo, es una planta, es una especie distinta, no es una espinaca evidentemente, ya ves que es trepadora, tiene unas hojas carnosas y esta en este caso está madurando sus semillas, ¿eh? Esto que vemos por aquí son frutos y en el interior tienen sus semillas, irán cambiando de color del verde al morado y cuando estén maduras los recogeremos y sacaremos las semillas de dentro y las dejaremos secar antes de guardarlas en bolsas de papel. Este es un cultivo muy interesante porque se desarrolla muy bien, crece en cualquier tipo de suelo, requiere muy poca agua y se adapta muy bien con las demás plantas del huerto. Además, nos da unas cosechas de hojas justamente en verano, cuando en el huerto tenemos muy pocas hojas disponibles para nuestras ensaladas, o si lo preferimos, también las podemos hervir como si fueran espinacas. Por si todo eso fuera poco, con los frutos, una vez que están maduros, podemos hacer un tinte, un colorante alimentario, que va a teñir cualquier comida de un bonito color lila, morado o incluso azul. El 90% de nuestro patrimonio alimentario a fecha de hoy ya se ha perdido y es totalmente irrecuperable. Un famoso libro americano llamado The Vegetables of New York, de finales del siglo XIX, contenía más de 1000 variedades de guisante catalogadas en Estados Unidos. Y eso eran solo las catalogadas. ¿Cuántas crees que se cultivan hoy en día? Si fueran 20 los guisantes distintos que se cultivaran en todo un continente, ya serían muchos. Piensa que hace menos de 100 años eran 1000 las variedades de guisantes que se cultivaban en Estados Unidos. Es cierto que hubieron muchos casos en los que una determinada empresa de semillas robó el producto a otra y le dio un nuevo nombre y se inventó una historia a su alrededor para justificar la venta de un nuevo producto.
Pero eso en realidad sucedió en una minoría muy pequeña de los casos. Si existía una enorme biodiversidad cultivada era porque la historia que había tras esas variedades era conocida y compartida. La gente sabía que había un guisante que pertenecía a tal familia y era especial porque había un discurso sobre ese guisante. Había otro que florecía en tal fecha y solo en ese momento del año. En cambio, otra variedad había sido bendecida por un santo y había otra que se comía justamente en una fecha señalada, en una festividad. Todo eso era lo que hacía que se mantuvieran esos guisantes. Seguramente ninguno de ellos eran el mejor guisante del mercado, ni lo mejor que se podía conseguir. El valor de esos guisantes estaba en esos pequeños detalles que los hacían únicos. Cuando recuperamos un cultivo que está olvidado pero que aún no se ha llegado a perder del todo, como es el caso, por ejemplo, de estas semillas de alberjones que tengo en mis manos, esto era un cultivo muy usado en España hasta hace menos de 70 años. Hoy en día han caído en el olvido más absoluto. Se trata de una leguminosa y está deliciosa, está muy buena. Cultivarla es sencillo, da buenas producciones, lo podemos hacer en un huerto doméstico, así que cuando redescubrimos uno de estos tesoros, en realidad nos estamos enriqueciendo en muchos aspectos. Estamos aprendiendo nuevas cosas sobre nuestra cultura, sobre nuestros antepasados. Los llevamos a nuestras cocinas y nos esforzamos por aprender nuevas recetas. Nuestro paladar y nuestro sabor aprenden nuevas sensaciones y además lo compartimos con las personas que queremos. Traer una de estas variedades de regreso a nuestra cultura actual de hoy en día es realmente un lujo. A veces una variedad tiene un valor para nosotros de una forma subjetiva. Puede ser que fuera el tomate que cultivaban nuestros antepasados o que sea una semilla que nos ha regalado un amigo. Las semillas que nos regalan ciertamente tienen un valor especial y es una responsabilidad añadida el cultivarlas e intentar preservarlas, como si así hiciéramos un honor a esa persona. En algunas ocasiones hay seguidores del canal que deciden que les gustaría compartir con nosotros alguna variedad. No siempre es posible, ya que nuestro huerto tiene unas dimensiones limitadas y podemos cultivar lo que nos cabe y no más, y la lista de semillas que están a la espera es larga. Pero aún así, de vez en cuando encontramos un huequecito para cultivar algo que hay alguien que le apetece mucho compartir con nosotros. Ese fue el caso hace poco de una persona que se puso en contacto con nosotros. Nos dijo que le gustaría compartir unos grelos. Hacía muchos años que no cultivaba grelos en el huerto, la verdad. De hecho, me hizo mucha gracia porque la primera vez que puse un huerto en mi casa y la primera cosa que sembré en ese huerto fueron justamente unos grelos y me encantaron, me parecieron riquísimos. Por si no sabes de qué me estoy refiriendo, los grelos son una verdura que se cultiva en España, en la zona de Galicia, y son básicamente unos nabos que se les deja florecer, espigarse y se consume su tallo y sus hojas. Pueden ser hervidos, pueden ser sofritos, serían como una especie de espárragos y la verdad es que están deliciosos. Pues esta persona quiso compartir con nosotros unos grelos. Nuestra sorpresa fue que al recibirlo había un montón de variedades distintas de grelos, de distintas ciudades, de distintas familias, de distintos usos. Bueno, yo desconocía que había tal variedad de grelos. Estoy deseando que las plantas estén un poquito más grandes para enseñártelas e incluso poder probarlas y decidir cuál es la variedad que vamos a escoger para mantener su semilla año tras año en nuestro huerto. Algo importante cuando decidimos que vamos a preservar una variedad multiplicando sus semillas en casa es que procuremos que no se nos contamine con otras genéticas, o dicho de otra manera, que no se nos cruce.
Si tenemos, por ejemplo, 2 coliflores, cada una de una variedad distinta, plantadas al lado y las dejamos florecer a la vez, estas se van a cruzar y la variedad que obtengamos, las semillas, ya no van a ser lo mismo que eran, habrán cambiado. Y esto no siempre es ni tan sencillo de gestionar ni tan fácil como podríamos imaginar. Crear una nueva variedad y crear cruces tiene su trabajo detrás, y si dejamos que las plantas se crucen, lo más probable es que no obtengamos los resultados esperados. Pero, aunque todo esto pueda ser un poco complicado, yo te animo a que no te desalientes por esta cuestión y que, aunque pueda no ser tan sencillo en un primer momento, intentes preservar tus propias semillas de variedades especiales en casa. Una solución es cultivar una sola variedad de cada cosa, pero no tiene por qué ser así. Ya ves cuántas variedades distintas tenemos aquí en este huerto. Justamente aquí frente de mí tengo 2 albahacas distintas y espero obtener semillas puras de cada una de ellas. Para todo esto hay trucos y sobre eso también informamos en el Club de la Semilla, porque nuestra intención es que los socios aprendan a guardar sus propias semillas. Pero no solo las variedades se pueden cruzar dentro de nuestro huerto por cultivarlas al lado, sino que el polen es capaz de viajar incluso kilómetros y las variedades se podrían cruzar largas distancias entre cultivos que están separados, incluso que ni sabíamos que había otro cultivo de esa misma especie en nuestra zona. Es el caso, por ejemplo, de un chile muy conocido, el chile Matania, que se cultiva en Rajastán. Este chile era muy apreciado aunque no fuera muy picante, sí que era muy carnoso y tenía un excelente aroma. Hoy en día la población de ese lugar está fuertemente entristecida porque ya no se encuentran chiles de Matania de esa calidad. Lo que ha sucedido, y ahora esto ya se sabe, es que esos chiles se han cruzado con otras variedades comerciales. Esto era de esperar, pues aunque los chiles son unas plantas que pueden crecer una al lado de la otra con una probabilidad muy baja de que se crucen, es evidente que si en una zona se cultivan cientos y miles de plantas de chiles, habrán algunas, aunque sean pocas, que sí que se crucen. Entonces, aquí debería existir el trabajo de hacer la selección y descartar todas aquellas plantas que no están dando los frutos que consideramos que tienen las características de esa variedad de las demás. En el caso de los chiles de Matania parece ser que ya es irrecuperable y eso puede pasar con una relativa rapidez. Por eso es muy importante que si vemos que los frutos que estamos obteniendo en una segunda generación no son los esperados, siempre podamos recurrir un paso atrás y no sembremos todas nuestras semillas, sino que nos guardemos algunas de un año para otro, porque esto siempre nos puede pasar. Sería como tener una copia de seguridad por si las cosas no han ido como esperábamos. Por si los riesgos de la polinización cruzada fueran pocos, es que además los que procuramos preservar variedades tradicionales, nos enfrentamos a toda una serie de normativas y de situaciones absurdas que nos lo dificultan aún más. ¿Sabías que resulta que es ilegal compartir, regalar o incluso vender semillas de variedades tradicionales que no estén registradas? No tiene ningún sentido y lo que deberíamos hacer realmente es promover que eso se hiciera para que no se pierda un patrimonio cultural tan y tan importante. Pero bueno, yo creo que ante medidas absurdas lo que hay que hacer es actuar con sentido común. Por eso te invito a que multipliques, conserves, difundas y compartas las variedades con sus nombres originales, con la historia que tienen detrás y tratándolas con el cariño y dándoles el valor que merecen, porque realmente son una parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra historia.
Si todo este mundo te gusta y te apasiona, como nos sucede a nosotros, te sugiero que te mires el Club de la Semilla, porque creo que realmente podría gustarte mucho. Espero que también te haya gustado este vídeo, que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente.